de hoy vamos a ver la lección número 11 y es ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace por mí? Por eso les estaba diciendo que es un tema de hoy, de actualidad, no es un tema de ayer, porque vimos que el Espíritu Santo sí se dio en un momento allá con los discípulos, cuando fue dada la promesa en el día de Pentecostés, que es allí la primera vez que se manifiesta el Espíritu Santo después de que Jesús dijo que vendría la promesa de él. ¿Sí? Entonces no es un tema de que sucedió ayer, allá con los discípulos, sino que está sucediendo hoy en día con cada persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Desde ese momento cero viene el Espíritu Santo a nuestra vida y somos sellados y bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y se queda aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y más allá. Es ese el tema de actualidad. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace por mí? Imagínense, si el Espíritu Santo ya sabemos que es Dios, ¿qué es lo que no puede hacer por mí más bien? O sea, todo lo puede hacer por mí. La Santa Biblia lo presenta como una persona, porque el Espíritu Santo es una persona. Es una persona, no le voy a decir como nosotros, sino es un ser que puede comunicarse con nosotros, que toma decisiones, que habla, que dirige, ¿verdad? Es una persona. Nadie ha visto a Dios. Yo no les puedo decir cómo es. Solo sabemos que cuando fue bautizado Jesucristo, descendió en forma de paloma, pero era una señal de que allí se miraría la representación de que el Espíritu Santo iba a descender en forma de paloma, pero una señal de que ese era el Hijo de Dios, ¿sí? No les voy a decir qué forma tiene, porque como les explico, nadie ha visto a Dios. El Apocalipsis hace unas pequeñas descripciones diciendo el anciano de días, uno semejante al Hijo del Hombre, con ojos de fuego, con rostro de sol, pero nadie ha visto a Dios. No hay hombre que haya visto a Dios y viva. Entonces, vemos que lo más importante es que ustedes entiendan que es una persona. Porque si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ahí podemos hacernos una idea de cómo es la persona del Espíritu Santo. Porque resulta que a través de las Escrituras también vemos que no solo el Espíritu Santo es una persona, el Padre también es una persona y el Hijo también es una persona. Son tres personas en una. Pero vamos a entender algo muy importante. Más adelante se los voy a explicar. Muy bien, entonces es real. Tan real como cuando alguien se les acerca. Yo no sé si ustedes han cerrado sus ojos y alguien se les ha acercado, ustedes sienten que una presencia está entrando en ese momento, ¿no? Y si son varios, empiezan a sentir como que si varias personas están entrando, aunque ustedes no lo vean. Pues de la misma manera es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, o la presencia de Jesucristo, o la presencia del Padre. Es así, ni más ni menos. No lo podemos ver, mas sin embargo sabemos que Él o ellos están ahí con nosotros. Tenemos que aprender a conocer esa presencia, porque no es cualquier cosa. El significado de bautizar en agua que corre y en agua que no corre, el significado más allá, ¿cuál es? Miren, este tema del bautismo lo vamos a ver en una clase específica. Si me pongo a explicar el bautismo en agua, que el agua que corre, entonces nos tomamos la clase, pero sí les puedo decir que precisamente en la segunda unidad es lo que vamos a ver.
los diferentes bautismos que hay, inclusive el bautismo en agua, y nos va a quedar más claro que el agua. Eso sin duda, hermano. Así que esperémonos un momentito, sobre todo, ¿verdad? Entender, sobre todo, que todo tiene que ir de acuerdo a las escrituras. Que no podemos añadir, ni quitar, ni inventar, ni porque yo me imagino, no. Sino que esto, todo lo que hablemos, ¿verdad? Que sea, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras. Y ya lo verán, ¿verdad? Los bautismos en agua. Es un tema específico que está ahora mismo cuando entremos en la segunda unidad. Y esa pregunta va a ser respondida, vamos, tan claro como el agua. Entonces es real y vive en nuestro ser. O sea, no va a estar allí afuera. No va a estar, no, es que no lo tenemos que esperar. Él ya vive dentro de nosotros. ¿Sí? Está aquí con nosotros. Ya lo vamos a ver por qué les digo eso. Por esta razón, porque 1 Corintios 3:16 me dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿qué hago yo? Ay, está aquí. No voy a buscar dónde está. No, es que yo ya sé que está y vive dentro de mí. Y yo hablo así con él. Como decía Jesús, mi Padre en mí, yo en él. Entonces, de la misma manera, yo estoy con ellos, dentro de ellos. Soy parte de ellos, somos parte, somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces, no es que vamos a estar esperando que venga. Ya lo tengo aquí. Solo tengo que invocarlo. Me invocará y yo le responderé. ¿Sí? Pero hay un requisito también. Este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo tiene que estar en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Mis manos limpias, mi corazón puro, para que Él siempre esté conmigo. No va a estar aquí habitando en medio del pecado, jamás, nunca. Por eso tenemos que andar en santidad. De repente podemos estar allí con una cosita rara, pero recuerden que Él es fiel y justo para perdonar. Y siempre estar a cuentas con Dios para que tengamos esa comunión perfecta con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y ellos con nosotros. Amén. Muy bien. También en 1 Corintios 6:19 seguimos viendo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Desde el primer momento que entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya no nos pertenecemos. Él viene a ser mi dueño y Señor. Él viene a ser mi Salvador. Por eso dice, venga a nosotros tu reino. Desde ahí Él ya viene a nosotros. Yo ya no tengo nada que ver conmigo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces empiezo a hacer todo lo bueno que es Dios. Empiezo a tener el fruto del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y empiezo allí, desde ese momento, a ser verdaderamente hijo de Dios. Haciendo la voluntad del Padre, no haciendo mi voluntad. Muy bien, esto no está en el manual, pero me gusta, quisiera compartirlo con ustedes porque me parece muy importante. Porque el Espíritu Santo es la promesa de Dios para nuestra vida en la tierra. Después que Jesús ascendió a la diestra del Padre. ¿Por qué razón? Por este versículo que nos dice Juan 14 del 15 al 16. ¿Quién me lo quiere? ¿Me lo busca y me lo lee, por favor? Juan 14 del 15 al 18. Alguien que me lo busque y me lo lee. El que me lo tenga me dice ya. Juan 14 del 15 al 18. Les había dicho al principio de la clase nueva norma. Cuando les pida a alguien que lea el versículo, se los voy a poner y me lo buscan en la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Hermano Antonio. Si me amáis,
guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ajá. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gloria a Dios. Y miren qué importante el versículo 18 del 14. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea que Él ascendió, nos dejó el Espíritu de verdad, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, para que vean ustedes que aunque es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, si Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad, está declarando también que el Espíritu Santo es verdad. Y sabemos también que el Padre es verdadero. No estamos hablando de tres personas diferentes, sino de una sola persona, un solo Dios, perdón, en tres personas. Pero ¿qué sucede aquí? Muchas veces, aquí me voy a detener un momentito y explicarle. Dicen, el Espíritu Santo, la tercera persona. Y entonces inmediatamente nosotros pensamos, Padre 1, Hijo 2, Espíritu Santo 3. Y automáticamente es como que estuviéramos encasillando al Padre en el primer lugar, al Hijo en el segundo lugar y al Espíritu Santo en el tercer lugar. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Pregunto. ¿Creen que es correcto decir Padre 1, Hijo 2 y Espíritu Santo 3? No, ¿verdad? Porque son iguales, son coiguales, coexisten de la misma manera. O sea, el Padre no es más ni es menos, ni el Hijo es más ni es menos, ni el Espíritu Santo es más ni es menos. Yo no les voy a decir, el Hijo es la segunda persona y el Padre es la primera. No, porque entonces empezamos a decir 1, 2, 3 y no es así. ¿Lo entendemos? Es un solo Dios en tres personas que hacen función diferente, pero ejecutan lo mismo, la misma voluntad. ¿Saben? Es lo mismo que piensa el Padre, lo piensa el Hijo y lo piensa el Espíritu Santo. Lo que piensa el Padre, lo mismo hace Jesucristo y lo mismo hace el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Lo entendemos? 1 en 3, pero no quiere decir 1, 2, 3. O sea, primero, segundo y tercero, no. Son 1, 1, 1, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo comprendemos? Muy bien. Ahora dice que la Biblia nos enseña que Dios es uno. Es lo que les estaba diciendo. Es uno solo. Aunque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puedo decir primera persona, segunda persona y tercera persona, porque estamos acostumbrados a eso. Pero entendamos que es un solo Dios en tres personas que hacen lo mismo, que ejecutan lo mismo, ¿verdad? Nada más que uno se encarga de una cosa, otro de otra y otro de otra para llegar a ese fin, a ese objetivo común. ¿Sí? Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel. ¿Ustedes son del pueblo de Israel? Pregunto. Cuando vimos cómo sé que yo fui adoptado como hijo de Dios, allí vimos que somos real sacerdocio, nación santa. Antes solo el pueblo de Israel podía decir que eran los santos escogidos, antes de que viniera Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Fue la promesa que le dio a Abraham, ¿verdad? Que no se cumplió en Isaac, sino que se cumplió en Jacob. Y Jacob se le cambió el nombre a Israel. Y de ahí vienen las 12 tribus del pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios. Entonces nosotros somos adoptados, ya no como el pueblo de Israel, sino que somos adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios.
¿Lo entendemos? Muy bien. Entonces, ahora a través de las Escrituras vamos a ver cuáles son esas características que tiene el Espíritu Santo y que me demuestran que es una persona divina. Porque, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene sus características. Vive en determinado país, habla determinada lengua, tiene determinadas costumbres, inclusive come comidas diferentes a otros lugares. O sea, eso es lo que a mí me hace una característica como persona, ¿vale? También por los estudios, por lo que no sé qué. Entonces nos encasillan me encasillan pues. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esas características que tiene el Espíritu Santo que lo hacen ser único y especial. En primer lugar, alguien que me busque Hebreos 9:14. Por favor, y otro hermanito que ya me tenga Salmos 139 del 7 al 12. El que tenga Hebreos 9:14 que me lo lea. Amén. Hermanita Erika. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Sí, no? ¿Sí? Sí. El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, o sea, quien le ayudó a realizar toda la misión que tenía encomendada Jesucristo en la tierra, fue el Espíritu Santo de Dios, que es el poder, ¿verdad? Creador, es el poder de Dios. Entonces, el Espíritu Santo fue que le ayudó a Jesucristo a hacer todo lo que hizo. Se ofrece a sí mismo porque Él es el mismo Dios, ¿sí? Sin mancha, para limpiar nuestra vida de todo pecado. Obras muertas significa pecado. Eso es lo que significa obras de todo pecado. ¿Para qué? Para que puedas servir al Dios vivo. Por lo tanto, nos está diciendo que el Espíritu Santo es eterno. Esa es la respuesta. El Espíritu Santo es eterno. Esa es una de las características del Espíritu Santo, que es eterno. Vive eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Dios verdadero. Espíritu Santo es el mismo Dios verdadero. Jesucristo es el mismo Dios verdadero y el Padre es el mismo Dios verdadero. Si el Espíritu Santo es justo, ¿cómo va a ser Jesucristo? ¿Y cómo va a ser el Padre? Si el Espíritu Santo es verdad, ¿Jesucristo qué va a ser? ¿Y el Padre? Lo pillamos, ¿no? Gloria a Dios. Bien, ¿quién tiene Salmo 139, 7? Amén. Muy bien. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún nadie me guiará tu mano. Aleluya. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor mío. Aún las tinieblas me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aleluya. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es porque Él está en todo lugar. Está en todo lugar. Y miren que me llena tanto. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde me puedo yo esconder del Espíritu Santo de Dios? Estamos hablando del Espíritu Santo, el que dejó Dios aquí en la tierra. Cuando ascendió Jesucristo, dejó aquí al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Entonces, ¿de dónde me voy a esconder si Él está en todo lugar? Si Jesucristo está en todo lugar y el Padre está en todo lugar, ¿dónde está el Espíritu Santo? En todo lugar. Está en mí. Entonces, ¿qué hago yo esperando que descienda? Ven, Espíritu Santo, yo ya lo tengo aquí. Está aquí a mi lado. Yo creo que cuando yo le digo, ven, Espíritu Santo, Él está. ¿No me ves? Estoy aquí contigo. ¿Sí? Él siempre está aquí con nosotros.
Si lo estamos pidiendo es porque no lo estamos sintiendo en nuestro corazón. Que siempre viva en nuestro interior. Por eso le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, para que esa llama no se apague. ¿Cómo voy a avivar yo esa llama? Y es como quien dice, ¿cómo le voy a echar yo más leña al fuego? Con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, con comunión con Dios, con estudiar la palabra. Allí estoy yo avivando ese fuego del don de Dios que ya está en mí. Cosas grandes y ocultas que yo no sé, las clamo y las pregunto al Padre y Él mismo me responderá. Otra característica, el Espíritu Santo está en todas partes, ¿sí? Es decir, que Él es omnipresente. Fíjense bien, omnipresente quiere decir que está en todas partes. Y al mismo tiempo que el Espíritu, si el Espíritu está en todas partes, ¿quién está en todas partes también? Padre. Gloria a Dios. Lo vamos entendiendo. Si el Espíritu Santo está en todas partes, el Padre y el Hijo están en todas partes, porque es el mismo Dios. Muy bien. ¿Alguien que me busque? 1 Corintios 2, del 9 al 10. 1 Corintios 2, del 9 al 10. Venga, hermanita. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña. Entonces, ¿qué le puedo yo esconder al Espíritu Santo que está conmigo aquí en la tierra viviendo? ¿Qué le puedo esconder yo a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Qué le puedo esconder yo al Padre? Quedo en ridículo, hermanos, pensando que yo le puedo esconder algo al único Dios verdadero que me creó, que sabe hasta cuenta los cabellos de mi cabeza, me conoce de la planta de los pies a la coronilla de mi cabeza. Aún lo que no he dicho ya lo sabe. ¿Qué voy a decir? ¿O qué voy a hacer? ¿Qué le puedo yo esconder? Entonces, el Espíritu Santo todo lo sabe. El Señor, si todo lo sabes tú, qué ignorante soy. No sé nada, hermanos. Delante de Dios, mejor callo, escucho y asimilo lo que me quiere decir. Entonces, el Espíritu Santo todo lo sabe, es decir, que es omnisciente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. No es que siente las cosas, sino omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Fíjense qué maravillosas características. Y si el Espíritu Santo es omnisciente, ¿Jesucristo qué es? Omnisciente. ¿Y el Padre es? Es que no van a ser tres personas distintas. ¿Lo comprendemos? Muy bien. ¿Alguien que me busque Lucas 1:35? Para hacer el inciso D de nuestro ejercicio de autocompletación. Amén. Muy bien. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Esta fue la revelación que le dio el ángel a María. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es el poder, como les digo, el Espíritu Santo es el poder, ¿verdad?, del Altísimo que la cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién tiene el poder para hacer estas cosas? ¿Quién es el único que tiene el poder de crear vida en esta tierra? ¿Quién es? Cuéntenme. ¿Es Dios? Los científicos
no sé si recuerdan hace mucho tiempo esas noticias de la clonación, ¿sí? Pero nunca han podido dar la vida así como así. Siempre tiene que haber una célula aquí, una célula allá. O sea, lo que ellos no... ese es como quien dice el eslabón perdido. Esa chispa que dice, y fue el hombre un ser viviente. Eso solo lo puede hacer nuestro Dios. Con su aliento de vida, darle precisamente vida a algo que estaba inerte. O sea, un barro, hecho a imagen y semejanza de él, y fue quien él sopló, y fue el hombre un ser viviente. El único que puede crear sobre esta tierra es nuestro Dios, Dios creador, hacedor de maravillas. Por lo tanto, el Espíritu Santo es poderoso. ¿Qué quiere decir que es poderoso? Es decir, omnipotente, que todo lo puede. Ahora pregunto, ¿Jesucristo es omnipotente? ¿El Padre es omnipotente? Gloria a Dios. Cuando estuvo Jesucristo aquí en la tierra, demostró su omnipotencia al resucitar a los muertos, al sanar a los enfermos, al paralítico darle la sanidad para que pudiera caminar, al sordo darle la sanidad para que pudiera oír, al ciego darle la vista para que pudiera ver, pero sobre todo dador de vida. Dador de vida. Entonces, ¿qué hago yo diciendo, mejor que me muera? Hermanos, la muerte no es un concepto ni un nombre. Yo no sé si decirle espíritu, ¿qué? Es una criatura de los avernos, que Jesucristo venció en la cruz del Calvario hace 2000 años y nos dio la victoria allí para que no la pudiéramos ver. ¿Qué hago yo diciendo? Mejor morirme si estoy así en esta condición. Yo no estoy llamando nada más y nada menos a un concepto. La gente se queda con eso de lo físico. Se me acaban todas las funciones y dejo de sufrir. Lo decimos en lo natural, pero hay que entenderlo en lo espiritual. Hay que pedir al dador de vida: Padre, dame vida y vida en abundancia. Padre, si no es aquí, quiero vida eterna que venga de parte de ti, que es lo que yo necesito. ¿Qué hago yo pidiendo? Morirme. Lo que estoy pidiendo es que esa criatura de los avernos venga a buscarme. Con mis palabras lo estoy declarando y le estoy diciendo: ven. En pocas palabras. Debemos ser sabios al pedir. Por eso pedirle al omnipotente Dios vida, vida eterna y vida en abundancia. Y desear la vida que Él me quiere dar. Amén. Entonces el Espíritu Santo es poderoso, es decir, omnipotente, que todo lo puede. Imagínense cuando Él estaba frente a la tumba de Lázaro y le dijo: María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y al instante dice: Lázaro, porque si él solo dice ven fuera, salen todos. Lázaro, ven fuera. Y al instante Lázaro resucitó. Ese es el omnipotente Dios. Y ahí estaba el Padre viendo la escena. Ahí estaba el Hijo ejecutando la voluntad del Padre y el Espíritu Santo con su poder creando vida en ese cuerpo muerto. Así actúa nuestro Dios. Entonces, para resumir, el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo está en todas partes, es decir, que Él es omnipresente. El Espíritu Santo todo lo sabe, es decir, es omnisciente. El Espíritu Santo es poderoso, es decir, omnipotente, que todo lo puede. Y entonces, ¿qué hago yo buscando cosas tan limitadas de este mundo? Cosas que tienen una fecha de caducidad. Si sé que todo proviene de Dios. Al entender yo esto, creo que ahora voy a saber que cuando yo tenga esas cosas imposibles que se me salen fuera de control y de las manos,
voy a saber a quién buscar, al que nada se le escapa de las manos y que todo lo tiene bajo control. Porque Él sí tiene las cosas bajo control. Es a mí que se me descontrolan las cosas. Y es ahí donde yo necesito ese orden, ese amor, ese poder y esa respuesta que viene del Altísimo. Muy bien. Y seguimos leyendo, pero es algo muy importante que todo discípulo de Cristo debería de conocer personalmente al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Es necesario saber que dentro de nosotros vive este maravilloso ser que desea ayudarnos, fortalecernos, para vivir una vida de victoria, de poder y de santidad, porque no puedo hacer nada si no es por Él. Yo no podría hablar si no es por Él. Yo no podía hacer las cosas que hago en lo cotidiano, en mi diario vivir, si no es por Él. Porque muchas veces yo me pongo a analizar, si Dios no estuviera conmigo, yo no sería capaz de levantarme todos los días al trabajo, porque el día anterior he hecho tantas cosas que al día siguiente es casi como que decir, llamen la grúa también para que me lleve. Pero está ahí el poder sobrenatural de Dios, por eso Él es omnipotente y viene y me dice, yo te doy nuevas fuerzas y renuevo tus fuerzas y mis misericordias son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Y Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y pueden pasar muchas cosas a mi alrededor. Y Él nunca cambia, no se inmuta, sigue siendo el mismo. El que cambia soy yo, los que cambian son los tiempos, cambia el hombre, cambia el mundo, pero Él sigue siendo el mismo Salvador, el mismo que da la vida eterna, el mismo que está haciendo milagros día a día constantemente. Es solo el hecho que nos levantemos y respiremos, ya es un milagro, hermanos, porque ¿quién mete aire en mis pulmones? Si no es Dios, que me creó así. Amén. Pues pidamos ese hálito, pidamos esa presencia, pidamos que siempre esté con nosotros el Espíritu Santo. Muchas personas le temen, qué bueno que sea por reverencia, por respeto, por saber que no son dignos, porque hay algo que los hace indignos. Gloria a Dios. Pues empecemos a quitar esas cosas que impiden el fluir del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque el hombre sin Dios es nada, hermanos, es nada. Un cuerpo allí, poco zombie, viviendo el día a día, sin esperanza, sin fe y sin amor, sobre todo. Entonces, a través de las Escrituras vamos a seguir viendo qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Quisiera que alguien me buscara Juan 16, del 8 al 11, y otro hermanito Juan 14, 17. A ver, hermano. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria a Dios, porque a mí nadie me convence de pecado, más bien me invitan a hacer el pecado. Solo el Espíritu Santo me convence a mí del pecado. A mí nadie me invita a hacer justicia, sino a ser injusta, a hacer lo malo siempre, a quitarle al que tiene y al que no tiene a dar. Somos tremendos en la justicia, pero viene el Espíritu Santo a darme justicia. ¿A dónde? Y sobre todo viene a sus justos juicios. ¿Por qué? Porque hay hijos de desobediencia, hermanos. Y sus justos juicios han llegado, pero para los que son hijos de desobediencia. Pero yo creo que aquí hay muchos hijos de obediencia y que escuchan la voz del Padre. Por lo tanto, el inciso A de nuestro ejercicio de autocompletación es: el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Amén. ¿Quién tiene Juan 14, 17? Amén. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 17. ¿Sí? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce. Porque recuerden que el Espíritu Santo, ¿qué es? Bondad, misericordia, mansedumbre, templanza, es espíritu de poder, es dominio propio. Y yo no tengo eso. Para tener eso, yo necesito al Espíritu Santo de Dios. Por eso el mundo no lo conoce, porque lo que conoce el mundo es hacer lo malo. Pero cuando hacemos lo bueno, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida y mora en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo vive, ¿dónde? ¿En Girona? Entre nosotros. En nosotros. Amén. Amén. Estamos dentro de él, ¿sabe? Muy bien. Juan 14, 26, ¿quién me lo quiere leer? Buscar. Juan 14, 26. Amén. Hermano Antonio. Y dice, he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, El quien el Padre enviará en Ajá. mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. gloria a Dios. Les voy a explicar algo. ¿Por qué está diciendo Jesucristo aquí? Mas el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque no tenían Biblia en su mano para predicar el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque lo captamos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan escribieron los evangelios. Escribieron acerca de Jesucristo. Entonces, ¿quién les iba a revelar a ellos todas las cosas que les ha dicho? El Espíritu Santo. Aunque yo no tuviera una Biblia en la mano, el Espíritu Santo de Dios me diría las cosas que dijo Jesucristo y que dice el Padre, y eso es lo que yo hablaría. Porque aunque no tuviéramos una Biblia en la mano, que no la pudiéramos leer, el mismo Espíritu Santo pondría palabras en nuestra boca, porque esa es su misión con nosotros. Hacer todo, ¿verdad? Lo que nosotros como humanos no podemos hacer. Esas cosas que revela el Padre solo las revela el Espíritu Santo a nuestra vida. Por lo tanto, el inciso es, el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús enseñó. Inclusive vemos y a veces leemos versículos y el Señor empieza aún a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y empezamos a ver aquel rema. Ese rema son las revelaciones de Dios a nuestra vida. Renuevos, nuevos. Amén. Muy bien, vamos a ver el inciso de Romanos 8:16. ¿Quién me lo busca? Amén. Romanos, muy bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Romanos 8:16. Hoy, por eso los pongo a buscar hoy. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. A ver, ¿por qué? Mejor cambiamos la norma. Santo Dios. Y si no tuviera aquí el Espíritu, ¿con qué? ¿Con E qué? Ya les he explicado que el Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. ¿Qué? Da testimonio a nuestro ¿qué? Espíritu humano. ¿De qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Solo Él sabe cómo pedir, porque yo a veces pido mal, ni sé qué pedir.
Y a veces pido lo que no debo pedir. Pero el Espíritu Santo sí sabe y Él gime con gemidos indecibles y sabe qué pedir para nosotros al Padre. ¿Sí? Entonces, la respuesta del inciso D es, el Espíritu Santo nos convence que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque continuamente Satanás está allí. Ay, pero mentiste. No te da vergüenza. Y vos estás diciendo que sos hijo de Dios y con esa mentirota que acabas de decir. Allá viene el acusador. Ay, ¿por qué no volteas a ver para otro lado? Mira dónde estás viendo. A la hermanita le estás viendo las piernas. No te da vergüenza. Y empieza Satanás. Y nos sentimos menos que hijos de Dios. Nos sentimos lo peor. Lo que quiere Satanás. Que nos sintamos pecadores. Cuando Jesucristo ya nos limpió, nos lavó, nos redimió. Entonces acuérdense de la conciencia limpia. Y acuérdense de no ensuciar sus conciencias. Y de pedir siempre al Espíritu Santo que tenga esa alarma de Dios en nuestra vida para que sean reveladas las cosas. Y cuando queramos ver a la hermanita, volteemos para otro lado. Y cuando queramos decir una mentira, que espiritualmente se nos ponga aquí un bozal en la boca. Para no decirlo y detenernos. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos convence que somos hijos de Dios. Muy bien. Inciso E, Hechos 1:8. Ay, el que se equivoque otra vez. ¿Quién tiene Hechos 1:8? Hermanita. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Fíjense bien. ¿Cuándo voy a recibir yo el poder? ¿Cuando yo quiera? ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros, porque Él es el poder. Yo no tengo poder para hacer nada. Ni siquiera para una hormiga mover. Yo no tengo el poder. Quien tiene el poder, la autoridad y la magnificencia y todo es ¿quién? El Espíritu Santo. Y no nos confundamos. Jesucristo que tiene también el poder, la magnificencia y la autoridad por los siglos de los siglos. ¿Y el Padre? ¿Será que también tiene el poder, la autoridad y la magnificencia por los siglos de los siglos? Entonces, ¿qué hago yo diciendo? Yo tengo el poder. Hay uno que decía por ahí, ya ni me acuerdo quién es, Jimán creo. Yo tengo el poder. ¿Poder de qué? El poder de verme ridículo. ¿Sí? El poder que viene de Dios. La verdad que viene de Dios. Eso. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo nos da poder. ¿Para qué? Aquí descubrimos algo. No me da poder para que digan yo soy el poderoso, ¿verdad? Sino para que abra mi boca y diga quién es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Yo no soy la poderosa, ni la que todo lo puede. Si me equivoco cada 2 por 3, soy un gusano de los pies a la cabeza, como dice la Biblia, pero la sangre de Cristo me ha hecho digna. Si no fuera por Él, yo no sería llamada ni reina, ni sacerdota, y nada de lo que, ni linaje escogido, ni pueblo adquirido por Dios, nada sería yo sin el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Muy bien. Inciso F, Romanos 15:16. ¿Quién no tiene que me lo lea? Ay, hermana, usted que está peleando, no se pelee. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ofrenda agradable, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él es quien bendice. Por eso decimos, Dios te bendiga. Entonces, Jesucristo, vemos a bien, Él fue el primer ministro, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda
agradable. Ahí estaba incluyendo, ¿verdad? Porque recuerden que al pueblo escogido de Dios era Israel y a todos los demás se les llamaba gentiles. Pero ellos también fueron llamados a ser hijos de Dios. Muy bien, entonces la respuesta es, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. O sea que cuando sean presentados delante de Dios, los haya santificados por medio del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a hacer el inciso G y nos vamos a quedar aquí en el inciso G. Vamos a detener aquí la clase porque tengo un compromiso, ¿verdad? Y tengo que estar un poquito antes, pero les dejo de tarea que me hagan los demás incisos, el inciso H y el inciso I, para la siguiente clase. Y de allí en adelante vamos a ver lo que sigue del tema. Entonces, en 1 Corintios 12 del 4 al 11, ¿quién me lo quiere leer? ¿Me lo busca, por favor? Hermanito. Jason. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Amén. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir y un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar todo lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Aleluya. ¿Lo entendimos? Esta es la versión, ¿qué, hermanito? Nueva traducción viviente. Este está en Reina Valera, pero lo tenemos claro. El mismo Dios departe diferentes dones. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, usted no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lenguas. Pregunto yo, ¿eso es correcto? No es correcto. Muy bien dicho. Porque si lo leemos, el de hablar lenguas es un don. Nos lo está diciendo claramente. Y Él da a quien quiere y como quiere. Si yo lo pido, Él me lo da. Pero si en su momento Él me lo quiere dar, me lo va a dar. Y no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo viviendo en mí. Es un don. Sí, hay personas que se atreven a decirlo directamente. Yo la he escuchado orar a usted y nunca la he escuchado hablar en lengua, por lo tanto usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. No, mentira, mentira, mentira. Claro que el Espíritu Santo vive en mí, pero yo puedo tener el don de la fe, el don de sanidad, el don de la profecía, el don de interpretar las lenguas y no necesariamente hablar las lenguas. ¿Comprendemos? Porque hay diversidad de géneros de lenguas. Mis lenguas no van a ser las mismas que las suyas. O han escuchado hablar en lenguas a una persona al mismo tiempo lo mismo. ¿Verdad que no? Unos hablan de una manera y otros hablan de otra porque ese es el lenguaje espiritual entre Dios y yo. Que solo Dios y yo lo entendemos. Es un don. Entonces, otros pueden tener, por ejemplo, yo puedo tener el don de discernimiento de espíritus. Y otro puede tener el don de la sanidad, de lo que sea. Pero todo proviene de Dios y así funcionan las cosas con Dios. No por lo que yo sé, no va a poner un doctor, lo quiero aquí,
para que ministre sanidad. Yo no puedo ser ni doctor y tener el don de la sanidad. ¿Lo entendemos? Porque proviene de Dios, viene de Dios, y ese poder sobrenatural viene a mí y yo sano a un enfermo en el nombre de Jesús. Porque el médico de médicos me da la orden que imponga la mano y que sane a ese enfermo en el nombre de Jesús. Porque Él dio primero la orden y se ejecutó a través de su siervo. Es así como actúa el Señor. Nos vamos a quedar aquí. El Espíritu Santo nos da, ¿qué? Dones para funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Porque yo a Dios no le funciono profesionalmente, ni le funciono por lo que yo sé, por lo que yo he leído, ni porque yo soy teólogo. No. Un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará el Señor. Y Él trabaja con los humildes, con los sencillos de corazón. Al soberbio y al altivo lo ve de lejos. Señor, dame los dones porque yo soy un gran abogado y los necesito. No, hermano, no funciona así. Lo comprendemos. Volvemos a recapitular un poquito lo del examen. Recordemos que la última clase la tenemos el domingo. Y siguiente domingo, que es 2 de mayo, tenemos examen. Vayan preparando un video de 3, 4, 5 minutitos, lo que soporte el WhatsApp, que vale 20 puntos para sumarlo a la nota del examen. El examen va a valer 80 puntos. No se queden con 80 puntos, vayan a más. En el reino de Dios, vayan a más, ¿vale? Puede ser un video o puede ser un audio. Lo importante es que lo entreguen. La fecha de entrega, no esperen que llegue la segunda unidad, por favor. Entréguenla antes de que comencemos la segunda unidad. No se preocupen de la segunda unidad, que ya vamos a decir cuándo comienza. Después del examen ya les diré la fecha, ¿ok? Vayan repasando, no es un examen difícil, no es nada de lo que no hayamos visto en clase. Así vamos a honrar al Señor, ¿verdad? En todo este tiempo que hemos estado compartiendo, ahí le vamos a demostrar a Dios cuánto hemos aprendido. De eso se trata, no le van a enseñar a la maestra cuánto han aprendido, sino que van a ponerse a prueba ustedes mismos de lo que han aprendido durante todo este tiempo de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre celestial, gracias por mandar a tu Espíritu Santo y no dejarnos huérfanos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de caminar de tu mano todos los días, Señor. Sabemos que si el Espíritu Santo está con nosotros, tú mismo, Padre e Hijo, estás con nosotros porque eres un mismo Dios. Aquí está tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por ese poder sobrenatural que tengo todos los días a mi disposición para que me guíe, para que me lleve a toda verdad y a todo conocimiento del Altísimo. No nos dejes caer en la tentación, oh Dios, y líbranos de todo mal, Padre. Cuida nuestra entrada y cuida nuestra salida. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros amigos y todo lo que tocar en nuestras manos por medio de ti, que sean benditas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanitos, la lista ya se apuntaron todos. Que el Señor me los bendiga.